Bien, queridos alumnos, como parte también de lo que vamos a hablar el día de hoy respecto a las particularidades que se presentan en el derecho penal económico, a veces tendemos a interpretarlo o asustarnos precisando de que es algo muy difícil, algo muy complejo y no es así tampoco, ¿correcto? El tema de el tema del derecho penal económico este, nos causa, lo que necesita es un poquito más de acuciosidad al momento de entender, puesto que no vamos a estar dentro de los mismos delitos tradicionales que ya hemos estado viendo, como vida, salud, patrimonio, eh, etcétera, ¿no? Libertad. Sino el espectro va más allá, porque el régimen económico hay que entenderlo como un bien jurídico colectivo. Y al ser un bien jurídico colectivo, su forma de protección casi siempre va a ser mediante los delitos de peligro y obviamente la utilización de las normas penales en blanco. Por otro lado, lo que se va a analizar aquí es el tema de aquellas conductas que de manera dolosa o culposa afecten el orden económico, entendido como la distribución, producción y consumo de bienes y servicios que tienen un contenido económico, es decir, en términos de que hay un intercambio de dinero respecto a ello. Al establecerse como delitos contra el orden económico y considerar que el bien jurídico, orden económico es un bien jurídico colectivo, la mayoría de delitos que entendemos de manera tradicional son los delitos de resultado, ¿verdad? En los cuales hay un menoscabo, un daño o una lesión a un bien jurídico protegido. En este caso, la mayoría de delitos, si bien es cierto, hay delitos de resultado también, en la mayoría vamos a ver delitos de peligro, entendidos como el riesgo, ¿no? Se sustentan en el riesgo causado, los mismos que pueden ser peligro concreto, es decir, cuando el riesgo es inminente, el riesgo es evidente y se puede observar por la cercanía del daño al bien jurídico, o también un peligro abstracto en el cual pues se adelanta aún más la barrera de protección, estableciendo o criminalizando conductas que son meramente peligrosas, sin necesidad de verificar que se haya puesto en peligro concreto al bien jurídico tutelado. Otro tema también que nos causa de, un poco de eh, problemas respecto a este tipo de delitos contra el orden económico, se trata que en la mayoría de los casos estos delitos se cometen en sede de una empresa, ya sea si la empresa va a ser la afectada o si la empresa va a ser la beneficiada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la empresa beneficiada, tendríamos que hablarnos de un tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que si bien es cierto, nuestro derecho aplica responsabilidad penal a las personas jurídicas, no lo quiere reconocer como tal. Tenemos una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas cuando en ellas se cometen una serie de delitos, y también tenemos el artículo 105 del Código Penal que nos habla de las consecuencias accesorias que se pueden aplicar a las personas jurídicas cuando dentro de ellas se ha cometido un delito. Pero también tenemos el artículo 27 del Código Penal que nos habla de la fórmula de conversión, ¿no? Es decir, cuando en sede de una persona jurídica se ha cometido el delito, se le responsabilizará penalmente a la persona que actuó en su nombre, ya sea como su representante legal, su socio, su gerente. Se le va a aplicar a él la pena y la responsabilidad, aunque las condiciones no las tenga él, ¿no? Es decir, por ejemplo, si dentro de una persona jurídica se ha cometido un fraude y la persona jurídica es la encargada y es la obligada y es la beneficiada, obviamente no se le va a poder responsabilizar penalmente a la persona jurídica como tal, sino a la persona que actuó en su nombre mediante el artículo 27, aunque ésta no tenga la calidad de obligada o de beneficiaria respecto a la persona jurídica como tal, ¿no? Otro tema también que es necesario tener en cuenta en este tipo de delitos son las llamadas leyes penales en blanco o la norma de remisión. La mayoría de estos delitos, por su propia estructura y entendiendo que se trata de bienes jurídicos colectivos,
Obviamente se van a complementar mediante la aplicación o la utilización de normas penales en blanco o normas de remisión, que casi siempre van a ser normas de un contenido administrativo para poder verificar, ¿no? Y poder tipificar el tipo penal como tal. Es decir, en el tipo penal vamos a encontrar la estructura básica, pero las modalidades del delito las vamos a complementar dentro de una norma extrapenal. Otro tema también que tenemos que tener muy en cuenta son respecto a las pruebas, ¿no? Aquí casi no nos va a servir de mucho las testimoniales, la declaración de agraviados, etcétera, sino más bien pruebas periciales, pruebas técnicas como pericias contables, auditorías, exámenes respecto a documentos que se van a elaborar, ¿correcto? Entonces, estas son las particularidades que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de el derecho penal económico.